terminamos de conocer, pero sí es importante empaparnos de quién es Dios, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, yo no voy a terminar de conocer a Dios, mejor entonces no me adentro a conocerlo. No, es cuando más debe de haber gozo en mi vida, es cuando debe haber más inquietud para buscar, para escudriñar la palabra y saber quién es Dios. Como lo hemos repetido a lo largo de todos estos domingos, hermanos, si usted no conoce a Dios, no sabe cómo adorar a Dios, no sabe a qué Dios adorar. Si usted no conoce a Dios, hermanos, y eso es algo que lamentablemente, vamos a ver, no quiero generalizar, pero un gran número de personas que se sientan en bancas y en sillas domingo a domingo desconocen quién es Dios. No saben quién es Dios. Si realmente, hermanos, la gente supiera quién es Dios, nuestra vida sería diferente. ¿Qué predicó el domingo pasado el pastor? ¿Se acuerdan? ¿Cuál atributo predicó? ¿Ah? No, la santidad. La santidad. ¿Sí, verdad? ¿No me equivoco? La omnipotencia. Ok, entonces, bueno. Entonces el domingo antepasado es que me enredé. Ok, la santidad. Pero bueno, dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, qué duro, qué triste, pero hay mucha gente que está con manos sucias, con corazón sucio, levantando sus manos y queriendo tocar a un Dios santo. Y yo no le digo a usted, cuando le digo esto, no piense en el que no vino, no piense en el que está a su lado, piense en usted. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Las iglesias, vean, hermanos, nosotros hablamos incansablemente y lo creemos de que que Jesús vuelve, ¿sí o no? Él va a volver, ¿sí o no? Dice la palabra que hay unos que lo tienen por tardanza, pero de que Él vuelve, Él vuelve. Pero dice la palabra que Él viene por una iglesia, ¿cómo? Santa, sin mancha, sin arruga. Pero ¿cómo está la iglesia ahora? Ayer mi hija me compartía algo de un pastor español que él decía, hablando del grupo de los jóvenes, y eso pasa en todos los grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de los diferentes grupos que hay en las iglesias. Muchas veces, hermanos, nosotros tratamos de ver cómo estamos entreteniendo a la gente para que la gente venga al culto de mujeres. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a ofrecerles café a ver si vienen. Bueno, vamos a hacer un refrigerio a ver si las hermanas vienen, ¿verdad? Estamos como nada más por el Dios, panza. Ay, vamos a ver, hoy la hermana fulana es la que trae el refrigerio y cocina riquísimo. Y no hay cero atisbo de que yo vengo, es porque quiero escuchar la palabra, quiero tener comunión con las hijas de Dios, quiero tener esa intimidad con el Señor. Y este pastor decía algo, si usted como líder de jóvenes, usted tiene la tarea puede hacer dos cosas, o entretener a su grupo de jóvenes, o formar a su grupo de jóvenes. Y decía él, si usted va a entretener al grupo de jóvenes, tiene una competencia bien ruda, bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque YouTube los entretiene, TikTok los entretiene, Facebook los entretiene, las televisoras, los canales de streaming los entretienen, el cine los entretiene. Pero si usted quiere formar a los jóvenes de su iglesia, usted no tiene competencia, porque usted los va a formar en la palabra. Y tristemente, hermanos, las iglesias han dejado de ser ese lugar donde se adoraba a ese Dios santo por un lugar
donde nos adoramos nosotros, nos entretenemos nosotros, porque si no, la hermana no cantó esta, o esta sí me gustó, porque es que si cantan tal sí me gusta, pero ¿a quién le estamos dando la alabanza? ¿Y a quién le estamos dando la adoración? Sino a un Dios santo, ¿sí o no? Y es que, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando empezamos a meternos en los atributos de Dios, hermanos, empezamos a entender que Dios, que el concepto de Dios que muchas veces nosotros tenemos es un concepto errado. Que el concepto que tenemos acerca de la vida espiritual es un concepto que tenemos errado. Pasa, ¿verdad?, en la cultura popular, que cuando alguien muere, ¿qué dice la gente cuando alguien muere? Hasta los cristianos. ¿Ah? Bueno, la gente dice varias cosas, ¿verdad? Pero a veces la gente, un angelito más en el cielo. Si usted lo ha dicho, hermanos, vaya a la palabra. ¿Verdad? Porque nosotros nos volvemos y romantizamos mucho las cosas. Está escrito para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Hay dos destinos para la persona que muere. Uno se llama cielo y otro se llama infierno. Si usted cree en el cielo, automáticamente dicen los filósofos y los psicólogos y todo el mundo, siempre hay una contraparte. Si hay un cielo, hay un infierno. Pero hasta los cristianos romantizamos todo esto, hermanos. Por eso, ¿sabe qué, hermano? Porque hasta los cristianos creen que todo el mundo se hace angelito y va al cielo. No predicamos y no evangelizamos. No hay esa urgencia de decirle a la gente que necesita arrepentirse de su pecado, porque todos son angelitos. Todos van al cielo. No, hermanos, no todos van al cielo. ¿Quiénes van al cielo? Los buenos, ¿verdad? Amén. ¿Quiénes van al cielo? Los que se han arrepentido de sus pecados, se apartan de ese pecado, alcanzan misericordia, reconocen a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Esos son los herederos del reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Amén. Por eso necesitamos saber quién es Dios. ¿A quién adoramos nosotros, hermano? No a un Dios charlatán, no a un Dios bonachón que está ahí esperando a que Él me va a bendecir y me va a prosperar aunque yo esté en pecado, porque eso va en contra de su naturaleza y de su carácter. Hoy me toca predicar, hermanos, sobre un atributo de Dios que especialmente, hermanos, tiene que ver también con nosotros. Hay un atributo que es el que acabo de mencionar sobre la santidad, ¿verdad? En Pedro habla acerca de eso y hay un mandato. ¿Qué dice en Pedro? En primera de Pedro creo que es, sed santos. Hay un mandato, ¿verdad? Hay un mandato. Dios nos demanda ser santos, hermana Grace, como Él es santo. Dios no nos demanda ser omnipotentes, ¿verdad que no? Ni tampoco nos demanda ser omniscientes, tampoco, ¿verdad? Ni tampoco nos demanda ser infinitos, tampoco. Pero si hay algo que demanda Dios de su pueblo, es santidad. Pero también otra cosa demanda Dios. ¿Y sabe cuál es la que demanda Dios? ¿Cuál es la otra que demanda Dios? ¿Ah? Sí, ser santos, pero otra más. No, es un atributo de Él. Aquí, conéctense conmigo. Keila lo leyó ahorita. Si usted estaba atento a la Biblia, a la lectura bíblica, Keila lo leyó ahorita. ¿Ah? No. Dentro de lo que Keila leyó, habla sobre el amor. Pero un atributo de Dios que Jesús declara que nosotros tenemos que tener. Pero que realmente la gente muchas veces dice, no, eso no se puede. Sí, vaya a su Biblia, no importa, ábrala sin miedo.
Me daría miedo, hermanos, que usted venga y no abra su Biblia, no tenga comezón de querer saber qué es lo que estoy hablándole. ¿Sabe de qué le estoy hablando, hermanos? ¿Ah? De perfección. Perfección. Jesús lo declaró en Mateo capítulo 5, verso 48. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Hay gente que hace. Es un mandato, hermanos. No es opcional. Pero hoy vamos a hablar sobre la perfección y de Dios. Y yo quiero también que hablemos no solamente de la perfección de Dios, sino que tiene que ver ese atributo conmigo. Porque en la mayoría de los atributos hemos hablado simplemente o nos hemos enfocado en cómo ese atributo se desarrolla en la persona de Dios, en el ser de Dios. Pero en este de la perfección de Dios, yo lo vi perfectamente, ¿verdad? Lo vi perfectamente que lo podemos también aplicar en nuestra vida porque lo dice la palabra. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo demostramos perfección? Ahora, vamos a 2 de Samuel, por favor, capítulo 22, para entrar de lleno ya con el tema. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 31. Me dicen, por favor, un fuerte amén cuando usted lo tiene. 2 de Samuel 22, 31. Amén. ¿Sí? Un fuerte amén. Eso, qué bueno. ¿Qué dice 2 de Samuel 22, 31? Leo para ustedes. Sígalo con su vista, por favor. En cuanto a Dios, dígalo conmigo, perfecto. Dígale al que está a su lado, perfecto. Es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, su camino, ¿cómo es? Perfecto. Cuando hablamos de Dios, hermanos, podemos hablar de perfección, ¿sí o no? Pero ¿a qué me refiero yo con la palabra perfección? O a ver, ¿quién de ustedes me puede decir el significado de la palabra perfección? O cuando hablamos de perfecto, ay, qué perfecto tal cosa. ¿A qué se refiere? Jessica. Algo bien hecho, algo bien lindo. Mi hermana Grace, cuando uno habla de perfecto, no hay error, dice mi hermana Grace. Bueno, cuando hablamos, hermanos, y nos referimos a la palabra perfecto, esta palabra se refiere a algo que está completo, ¿verdad? Que no le falta nada y que no tiene ningún defecto. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar en un ejemplo tal vez que podamos entender un poquito mejor de la palabra perfecto. Cuando un bebé nace, ¿verdad? ¿La mamá qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace la mamá? Eso, hermana Grace. No. La mamá no se fija a ver si se parece al papá o la mamá. Eso es de que si es varón o que es mujer. No, eso no, a la mamá no le precisa. La mamá necesita ver que ese chiquito que tiene 2 orejitas, que tiene 2 ojitos, que tiene naricita, que tiene boquita, que tiene 2 piecitos, que tiene 2 manitas, que tiene 5 deditos en cada manita, en cada piecito. Es decir, como dijo Liliana, que no le falta nada. Y entonces decimos, está perfecto. Eso es lo que significa la palabra perfecto. Que está completo, que no le falta nada. El diccionario Webster, hermanos, define la palabra perfección como el grado más elevado posible de excelencia. Es decir, lo perfecto es algo que es sumamente excelente. No está bien, no es bueno, sino que es
excelente. Es decir, tiene un estándar alto, ¿verdad? De lo que podemos decir de calidad. Tal vez los que somos un poquito ya mayorcitos de edad, ¿verdad? Uno se acuerda que las cosas de antes se hacían con muchísima más calidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Una licuadora, es más, hay gente que hereda las licuadoras de la abuelita, ¿eh? Porque se hacían con calidad. Ahora las cosas se hacen ¿cómo? Desechables. Yo me acuerdo cuando yo me casé hace 20, ya me olvidó, 22 años. Me acuerdo, hermanos, que dentro de los regalos, siempre hay cosas que le repiten a uno, ¿verdad? Pero me acuerdo que me regalaron, vean, no les estoy mintiendo, me regalaron como 5 coffee makers. 5 coffee makers. Habían de todas marcas, ¿verdad? Pero hermanos, yo creo que en el primer año de casados me volé como 3 coffee makers. Porque se fundían rapidito. Pero antes no, las cosas se hacían con calidad, con suma excelencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es a lo que nos referimos con perfección, algo que es sumamente excelente. Lo que es perfecto, hermanos, no carece de nada, es decir, no le falta nada, ¿verdad? Nada que debería de tener y no tiene nada que no debería de tener, es decir, está completo, está perfecto, no le sobra ni le falta nada. A eso nos referimos con la palabra perfecto, ¿ok? Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 32, 4. En cuanto a Dios, la palabra hay en 2 de Samuel que Dios y sus caminos son perfectos. Y como Dios es perfecto, hermanos, todo lo que Él hace, ¿cómo es? Perfecto. Dígale al que está a su lado, perfecto. Deuteronomio 32, 4. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, pero bien fuerte para que se escuche en todo el lugar. Deuteronomio 32, 4. ¿Nadie lo tiene? ¿Todos lo tienen? Ah, bueno. Si usted no sabe dónde queda Deuteronomio, no se preocupe, ahí hay un índice. Ajá, léalo. Dice, gracias hermana Patricia, dice, Él es la roca, cuya obra, ¿cómo es? Es decir, lo que Dios ha hecho, ¿cómo es? Vean, hermanos, vuelva a ver al que está a su lado. Nosotros decimos, es que no hay nadie perfecto. ¿Sabe que, hermanos, la persona que está al frente de usted fue creación de Dios o es creación de Dios? Y que por ende, hermanos, es perfecto. Le voy a decir en qué sentido es perfecto, en el sentido de la creación de Dios. Vean, hermanos, yo ayer hablaba justamente con mis hijas al respecto de algo, de algo de nuestro cuerpo, ¿verdad? De algo de nuestro cuerpo. Vean, hermanos, Dios es tan perfecto que no hay ninguna parte de nuestro cuerpo, hermanos, que no tenga la suficiente sincronía para que todo el cuerpo funcione como debe de funcionar. Por ahí escuchaba a alguien que decía, ustedes han escuchado la hormona del cortisol. ¿Han oído de hormonas? Nosotros tenemos hormonas, ¿sí o no? La hormona del cortisol, creo que si no me equivoco, es la hormona como que la que provoca la ansiedad y la tristeza, ¿verdad? Y decía alguien, cuando las personas, dice, a veces la gente no llora, no quiere llorar, ¿verdad? Pero es bueno llorar, ¿sí o no? La palabra también dice que es bienaventurados los que lloran, ¿no? Es bueno que lloremos. Y decía esta persona que cuando uno llora, ¿sabe qué? ¿Sabe qué van las lágrimas? ¿Sabe qué van esas lágrimas? ¿Ah? El cortisol, hermanas.
El cortisol, esa hormona que nos provoca ansiedad y tristeza. Cuando usted llora, ¿sabe qué está haciendo en esas lágrimas? Usted está botando esa hormona, la está sacando de su cuerpo. ¿Ah? Por eso hay que llorar. ¿Ah? ¿Ah? Sí, porque provoca tristeza. Es una hormona que provoca tristeza y hay hormonas que provocan alegría. Claro, por eso, porque Dios es sabio, hermanos. Si Dios no hubiera querido que usted no llore, no llora. Pero Dios dijo, vamos a hacerlo así. Porque la obra de Dios, ¿cómo es? Perfecta. Amén. Qué lindo es el Señor. A veces decimos, ay, pero ¿para qué tengo esto? ¿Y para qué lo tengo lo otro? ¿Y para qué las pestañas? Hasta los pelitos de la nariz, hermanos, tienen su función. Ay, hay gente que se los quita a todos, ¿verdad? Tienen su función. Porque Dios diseñó el ser humano y toda su creación, una obra perfecta. Dios no dijo, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. No. Y ayer yo les decía algo a mis hijas con respecto al cuerpo humano, de cómo Dios es tan perfecto, hermanos. Su obra, dice en ese versículo de Deuteronomio 32:4, su obra es perfecta. Toda la creación, todo el funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo y de la creación, hermanos, es perfecta. Un día estos estaba leyendo Génesis capítulo 1 y dice la palabra que Dios, bueno, ¿cómo encontró la tierra? Desordenada y vacía, ¿verdad? Y entonces en el primer día hizo una cosa, en el segundo día hizo otra, creo que en el cuarto, si no me equivoco, me corrigen por favor, creo que en el cuarto, creo que dice Dios, bueno, y vamos a hacer 2 lumbreras para que haya diferenciación entre el día o entre la oscuridad, ¿verdad? Y la luz. Hizo la luna y hizo el sol. Claro, porque Dios es perfecto, hermanos, ¿verdad? Un día yo hablaba con mi hija y ella me hablaba de que ella desea, yo creo que muchas mujeres lo deseamos y hay otras que no, pero bueno, el casarse, ¿verdad? Hay mujeres que lo desean, hay otras que no. ¿Ah? Pero yo le decía a ella, no se sienta mal en que usted quiera casarse, ¿verdad? No se sienta mal. Dios mismo reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo. O Dios se equivocó. Los que nos equivocamos somos nosotros, tomando malas decisiones. Eso se lo digo yo a mi hija, ¿verdad? Cuando tomamos malas decisiones, hermano. Ay, es que Dios no me dijo que... No. Dios nos ha dado la suficiente sabiduría para tomar decisiones. ¿Sí o no? Entonces yo le decía a ella, vea, mi amor, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. También, hermanos, vamos a Santiago capítulo 1, verso 25. Estamos hablando de la perfección de Dios. Santiago capítulo 1, verso 25. ¿Qué dice Santiago 1, 25? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo quiero que nos enfoquemos en las primeras líneas. Dice, mas el que mira atentamente, ¿en qué? En la perfecta ley. ¿A qué se está refiriendo Santiago ahí? A la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Como Dios es perfecto, su palabra es perfecta, su obra es perfecta, todo en Dios es perfecto. Amén. Ahora,
hay un versículo que dice, ya con qué, y Dios lo dice, ¿con qué me van a comparar ustedes? ¿Mm? ¿Sabe que muchas veces nosotros por desconocer quién es Dios lo estamos comparando con cualquier cosa? Estamos minimizando a Dios y lamentablemente vivimos en una época, hermanos, donde se nos olvidó lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26, donde Dios habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe que en este siglo, hermanos, está reinando el hombre haciendo a Dios a su imagen y semejanza? Cuando obviamos lo que la palabra dice, hermanos, cuando muchas veces no estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Bueno, Dios, es que tienes que hacer lo que yo digo, cuando yo digo y como yo lo digo. Estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y si no sucede como yo digo, Dios, me voy de la iglesia y dejo de orar, queriendo nosotros como castigar a Dios. ¿Ah? Muchas veces estamos como Job, ¿verdad? Enfrentándonos con Dios y quejándonos por muchas cosas, hermanos, cuando no hemos entendido que quién le puede enseñar a Dios las cosas si Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Él no tiene principio ni tiene fin. Qué necios somos. Qué ignorantes somos. Es que si, Señor, tú no conviertes a mi esposo o si tú no conviertes a mis hijos, yo, Señor, entonces dejo de buscarte. No, es cuando más debo de buscarle yo. Es cuando más debo de estar metida en su presencia. Es cuando más debo escudriñar la palabra. Es cuando más debo de orar. Es cuando más tengo que buscar y decir, Señor, yo me dispongo a lo que tú quieras. Es ahí, hermanos. Pero qué necios somos. ¿A quién le podemos comparar? Nada se asemeja porque su perfección es absoluta y completa. Dice A.W. Tozer, que lo hemos mencionado en varias ocasiones ya dentro de estas lecciones de los atributos de Dios, declara A.W. Tozer: Dios es perfecto, no carece de nada que debiera tener, no tiene nada que no debería de tener. Él es completo y pleno, Él tiene absoluta plenitud y completitud de poder. Tiene además absoluta, vamos a ver, no puedo decir esa palabra, completa sabiduría. Él tiene absoluto conocimiento. Él tiene absoluta santidad. Dios no es medio santo, hermanos. Dios no es medio justo. Lo hemos mencionado, ninguno de sus atributos se opone. La gente diría, pero bueno, ¿cómo si Dios es justo? No hace esto, no hace lo otro. No, porque tal vez Dios no está utilizando ahí la justicia, sino la misericordia. Cuando alguien peca, ¿qué debería de recibir? ¿Ah? Justicia. ¿Sabe que usted merecía justicia? ¿Ah? ¿Sabe que yo merecía justicia? ¿Pero qué recibimos? Misericordia. ¿Y por qué, Liliana? Le decimos a Dios, ¿por qué? Bueno, su palabra lo dice. Y ahí entra en juego otro atributo del que vamos a hablar la otra semana: su soberanía. Dios dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ese es nuestro Dios. Pero como desconocemos quién es nuestro Dios, queremos hacer lo que le decimos a Dios que es lo que queremos que Él haga. Y nos estamos equivocando en el camino.
Sus atributos, hermanos, son perfectos. Perfecta su santidad, perfecta su justicia, perfecta su gracia, perfecto el Dios. Pero ahora sí, ya hemos hablado de quién es Dios y a qué se refiere con su perfección. ¿Quedamos claros con eso? ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver la perfección de Dios conmigo como creyente? Dígale que hasta a su lado. ¿Sabe que Dios quiere que usted sea que usted sabe que Dios quiere que usted sea perfecto? Dígale. Hermana Patricia, ¿sabe que Dios quiere que usted sea perfecto? En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, vamos a centrarnos ahí, encontramos lo que se haya denominado el sermón del monte. ¿Cuántos han escuchado acerca del sermón del monte? Levánteme la mano. Bueno, si usted no lo ha escuchado, vaya, estúdielo. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Es un sermón, hermanos, poderoso. Vamos, no voy a decirlo, pero, o sea, lo voy a decir, pero no me lo malinterpreten. Yo creo que ese es el sermón que deberíamos de predicar todos los domingos, a ver si acaso. Porque se está predicando otras cosas. Pero vaya y estudie el sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ahora que ahí la leía el capítulo 5 a partir del verso 38. Pero ¿qué tiene que ver la perfección de Dios con el creyente? Ahora, vamos a ser honestos, ¿ok? Es importante que seamos honestos. No pierda la atención, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Levánteme la mano. Levánteme la mano. ¿Nadie? Ok. Estamos de acuerdo. En nuestro proceder, ¿somos como? Imperfectos. Somos imperfectos. Hay gente que tiene, ¿cómo se llama esto? El síndrome de perfección o no sé, ¿verdad? Si me van a limpiar la casa, me la tienen que limpiar suante bien porque, ok. Pero igualmente, aunque usted trate de ser lo más, o le llaman perfeccionistas, ¿verdad? Por más perfeccionista que usted se crea, al fin y al cabo, en su esencia, usted es imperfecto. Somos imperfectos. No, nosotros, hermanos, nunca vamos a poder alcanzar la perfección eterna de Dios. ¿En eso estamos claros? ¿Sí o no? Ok. Porque lo primero que tenemos que entender es eso, que somos imperfectos. Porque a veces los cristianos nos creemos muy perfectos, ¿verdad? Entonces juzgamos y hacemos cosas y al final, hermanos, no nos hemos dado cuenta que somos seres imperfectos o no lo queremos reconocer. La perfección no es algo que tenga que ver con nosotros, en nuestra esencia. Estamos, hermanos, corrompidos por el pecado. Esa es la raíz, esa palabra pecado, hermanos, esa es la raíz de muchísimos males, sino de todos los males del ser humano, el pecado. Cuando en Génesis capítulo 3 el hombre peca, hermanos, todo lo que Dios había hecho perfecto hasta ese momento se ve corrompido. ¿Por qué? Por el pecado. Recordemos que el hombre no moría. Dios lo había diseñado para que el hombre no muriera, para que no se enfermara. Pero cuando el hombre peca, ¿qué pasa? Dios decide, vamos a quitarle la inmortalidad y va a ser mortal. Entra la enfermedad, entra el pecado, entra la enfermedad y por ende la muerte. Y todos tenemos en este lugar, tenemos un día señalado para ese día, ¿sí o no? Así como tenemos un día señalado para nuestro nacimiento, solamente si el Señor viene, ¿verdad? Nos vamos con Él, pero todos tenemos un día señalado para nuestra muerte también, porque somos seres finitos, imperfectos, a consecuencia del pecado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
cuando Jesús en el Sermón del Monte habla, vayamos ahí a Mateo, por favor, vayamos a Mateo para entender qué es lo que quiero, a qué quiero llegar con esto. Mateo 5, ¿lo tenemos? Ok. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? Porque a veces la gente cree que el Sermón del Monte son solo las bienaventuranzas, y no. Perrito quería oír el mensaje. Ok. La gente cree que el Sermón del Monte son solo las bienaventuranzas, pero no. Está compuesto, como les decía, el capítulo 5, 6 y 7. Pero ¿cómo empieza Jesús, o cómo empieza, perdón, ese capítulo 5 de Mateo? Dice así, leo para ustedes, verso 1. Viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo, ¿quién? ¿Quién abrió la boca? Jesús, muy bien. Les enseñaba diciendo, ojo, vea cómo empieza. ¿Verdad? Los voy a prosperar, los voy a bendecir, ¿verdad? Amén. ¿Cómo empieza Jesús el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, es decir, dichosísimos, super requete contrabendecidos. ¿Quiénes? Los que lloran. ¿Porque qué? Bienaventurados, verso 5. ¿Los qué? Los que no se dejan. Los que pelean por sus derechos, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Ah? No. ¿Quiénes? Los mansos, porque ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, bienaventurados los que les gusta hacer el bochinche, ¿verdad que sí? Amén. No, no dice eso, ¿verdad? Eso, los pacificadores. ¿Ah? ¿Cómo somos nosotros, hermano? ¿Ah? ¿Cómo somos? ¿Somos pacificadores? Bueno, porque ellos serán, porque a veces no nos llaman hijos de Dios, porque la gente no reconoce a nosotros, no nos reconoce como hijos de Dios, ¿ah? Sino como la vecina peleonera, aquella gritona. ¿Ah? Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vea qué lindo lo que dice Jesús en el verso 12. Yo no sé si a usted le pasa, cuando usted llora, cuando usted es pobre de espíritu, cuando usted es misericordioso, cuando usted es vituperado. Yo no sé, hermanos, cuál es su reacción cuando usted pasa por esas cosas, pero vea lo que dice Jesús. Gozaos y alegraos, porque vuestro premio, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es solo el principio del Sermón del Monte. Yo no sé, hermanos, imaginemos, remontémonos a 2000 años atrás. ¿Cómo pudo haberle caído a la gente oír eso? Y hablando de gente, estamos hablando de discípulos, de gente del pueblo y de fariseos, de los religiosos del pueblo. ¿Cómo pudieron escuchar eso y qué sintieron ellos, hermano? Después habla de que Jesús habla sobre la sal de la tierra y ahí usted puede ver la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor
verso 38, hacia los enemigos. Y luego empieza con el capítulo 6, Jesús y la limosna, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. Todo esto hasta el capítulo 7, hermanos, incluyendo la regla de oro. Todo esto, imagínense cuántas horas duró ese sermón. ¿Ah? Y la gente, no, hermanos, no estaba, ay, Dios mío, ¿a qué horas va a terminar este hombre? ¿Ah? Ay, se nos va a hacer tarde para ir a hacer la comida. No, hermanos. ¿Sabe por qué la gente no se quería parar de ahí? ¿Sabe por qué? Pastora, ¿por qué? Váyase al final del capítulo 7. Yo le voy a decir la respuesta. Ahí está. Y verso 28, capítulo 7, verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué hacía la gente? La gente se para a oírnos, hermano. ¿Qué le hablamos a la gente? ¿Ah? ¿Cuál es su tema de conversación con la gente, hermanos? Mira, ayer jugó Heredia. Mira, ¿qué pasó con el vecino de la esquina? Ahí oí unos gritos en la madrugada. ¿Ah? Mira, venga, voy a contarle un chisme buenísimo de la hermana de la iglesia. No sé si esas risas es porque lo que estoy diciendo es gracioso, o porque nos pica, o porque nos da algo en el estómago. Pero entonces sí es cierto, debería avergonzarnos. Estamos hablando de la perfección de Dios, de un Dios perfecto, que no le falta nada ni le sobra nada, y el cual su Hijo dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Por qué la gente no se cansaba de oír a Jesús? Hermanos, yo no creo que eran sermones de media hora, no lo creo. De una hora tampoco lo creo. Podrían ser que la gente dejara todo. Dejamos nosotros todo por venir al Señor. No, déjame que tengo que ir a enterrar a mi padre. Déjame que tengo que ir a sembrar. Déjame que tengo que ir a hacer. Hermano, venga, sírvale al Señor. No, hermanas, que vieras que hacen culto los jueves. Y yo el jueves tengo que hacer. Bueno, pero el sábado, hermana, no, es que es el día que yo descanso. Estamos afanados y turbados, hermanos, dejando de lado lo que realmente tenemos que tener en cuenta. ¿O no? Estoy diciendo una mentira. La gente le escuchaba porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. ¿Sabe por qué la gente no nos quiere escuchar ahora, hermanos? Porque hablamos como religiosos. ¿Sabe qué es? ¿Sabe cómo es hablar? ¿Alguien me entiende el término de hablar como religioso? ¿O de predicar como religioso? ¿Andreita? ¿No? Ok. ¿Sabe qué hacen los religiosos? Hablan muy bonito, pero viven muy feito. Eso es lo que pasa con los religiosos. Pero que el que realmente ha entendido quién es en Cristo, no solamente habla la palabra, sino que la obedece, la vive. Y es ahí donde la gente va a creer, hermanos. Un día estos, alguien
se acercó a mí y empezó a decirme unas cosas. Y me decía lo siguiente, él me decía esto, me dice, vea, mi suegra practica brujería, él me decía así, mi suegra practica brujería. Ella consulta y ella busca brujos y se trae sus cosas y las echa, pues ella tiene una soda, me decía, una soda y ella echa eso ahí en la soda para la buena suerte y para que no le echen el mal de ojo y no sé qué, bueno. Sí. Me dice, pero usted sabe, le voy a decir, a mí me dio vergüenza lo que le digo. Me dice, pero usted sabe, dice, un día llevó a una señora a orar por ella. ¿Y sabe qué pasó? Dice, empezó, vea hermanos, me dio vergüenza y me dio dolor. Me decía, empezó a orar por ella y empezó a decir unas palabras rarísimas que yo no entendía y él empezó a remedar las palabras. Y él se reía. Yo me guardaba el silencio, yo pude haberlo reprendido, lo pude haber mandado, pero yo lo oía. Y él me decía, ¿y qué pasó? Le pone las manos a mi suegra y mi suegra cae, ¡pum! Así me decía. Y luego se levanta. Y sigue consultando brujos. Cuando yo oí eso, hermanos, a mí me dolió. Porque como no estamos enseñando lo que tenemos que enseñar, la iglesia del Señor es escarnio y burla para el inconverso. Y no me digan, hermanos, es que para el que no es, para el del mundo es locura. No, es locura porque nosotros muchas veces, hermanos, no estamos siendo consecuentes con lo que predicamos y con lo que vivimos. Yo, hermano, le dije a alguien un día, se lo dije, yo le digo a mi mamá, el día de hoy yo no sé si esta persona me entendió o no me entendió. Hay que hablar con amor, pero hay que hablar la verdad, hermano. Yo le decía hasta, me decía, es que en mi casa hay unos espíritus y unas cosas y yo digo aquí, yo digo, vea, lo primero que usted tiene que hacer es entregarle su vida a Cristo. Arrepentirse de sus pecados y someterse a la voluntad de Dios. ¿O no lo dice la palabra? Someteos pues a Dios. ¿Qué dice más? Resistid al diablo. ¿Y este qué? Yo no estoy diciendo que el diablo no existe, sí existe, sí hay maldad en este mundo, pero también creo lo que dice la palabra. Si yo me sujeto a la palabra, hay un respaldo, Dios me respalda, hermano. Y yo le decía eso a esa persona y me decía, sí, pero yo tengo el Salmo 91 abierto. Y yo, Dios mío, ábrele el entendimiento a esta persona. Vea, yo le decía, mamita, usted puede tener el Salmo 91, usted puede tener toda la Biblia abierta, invocar todos los santos que usted quiera, ya, y réceles y haga lo que quiera, pero si usted no se somete, Señor, no se arrepiente de sus pecados, hermano, la gente quiere vivir en pecado, gente cristiana quiere seguir viviendo en pecado. Si esa persona muere, hermano, si usted vive en una vida práctica de pecado, usted muere hoy, o viene Cristo, usted va para el infierno. Ese es el resultado de una vida práctica de pecado. Yo no puedo decirle que usted va a ser un angelito más del cielo. Los ángeles ya fueron creados y los seres humanos también. ¿Qué necesitamos? Vean, hermanos, Jesús le hablaba a la gente con la verdad. Yo no veo a Jesús, hermanos, hablándole a la gente con lisonjas. Bueno, mire, cuando usted se sienta bien, póngase a cuentas con mi Padre. No, vaya, vea, lea, estudiase todo el sermón del monte. Jesús era confrontativo, hermanos, porque así tenemos que ser. Pero no podemos confrontar a la gente si nosotros no vivimos una vida de perfección. No lo intente, porque sale usted avergonzado. Qué difícil, hermana, no se puede. Vaya, escudriñe la palabra, a ver si no se puede. Bueno,
Mateo 5:43. Bueno, ya hablamos del sermón del monte, pero centrémonos ahí para hablar sobre Dios y la perfección del creyente. Como lo decíamos anteriormente, estamos claros, nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer nada para ser perfectos. Nada. Dígale que está a su lado, nada. Nada. Pero vea qué lindo que es Dios, hermana Grace. Vea qué lindo que es Dios. Por eso, ¿cómo no lo vamos a servir, hermanos? Por eso, ¿cómo no lo vamos a amar? En su infinita misericordia, gracia, hermanos, Él nos perfecciona. Nosotros por nuestro propio medio no podemos ser perfectos, pero Dios, hermanos, obra para llevar a su pueblo a la perfección. Verso 48. ¿Qué dice el verso 48 ahí en Mateo 5:48? Ajá. Sed, pues, podemos leerlo todos juntos, por favor. Vamos a ver, vamos a contarlo. 1, 2 y 3. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta porción bíblica, hermanos, como ya lo mencioné, es parte del sermón del monte. Pero, a ver, vamos al verso 45. ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Alguien quiere saber cómo podemos ser perfectos? ¿O alguien me podría decir cómo podemos ser nosotros perfectos? ¿Ah? ¿Yadira? Viviendo como Jesús vivió. ¿Alguien más que me diga cómo podemos llegar a la perfección? Siendo obedientes, dice mi hermana. Ok, los chicos van a bajar en orden y en silencio. Y los papás también se quedan en orden y en silencio. Ok. Ejemplo de perfección. Cuando Jesús habla de que Dios es perfecto, Jesús habla y nos da un ejemplo en el verso 45. ¿Qué dice el verso 45? De ahí mismo del capítulo 5. ¿Lo tenemos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los buenos. Amén. Sobre los buenos y los malos. ¿Y qué más? Y que hace llover sobre los justos. Amén. Sobre los justos y sobre los injustos. Eso es, o ese es el mayor ejemplo, hermanos, que podemos tener de perfección por parte de Dios. Y ahorita lo vamos, no se me adelante, pero si lo estás entendiendo. El ejemplo de perfección, Jesús lo está dando en el verso 45. Cuando Jesús habla de que Dios es perfecto, menciona este verso, o menciona las palabras del verso 45. Nos está haciendo la referencia de que Dios es bondadoso y muestra gracia para con su creación. Dios es perfecto porque hace salir el sol no solamente para los buenos, sino también para los malos. Esto, hermanos, nos recuerda en Génesis capítulo 1, cuando Dios hace la creación y todo era perfecto. Todo estaba en su lugar. ¿Cómo andaba el hombre y la mujer? ¿Cómo andaban? Desnudos. No había vergüenza en ellos. No había malicia. Todo era como perfecto. Un perfecto, o Dios quien es perfecto, solo puede tener comunión con lo perfecto. Dios no puede tener comunión con lo imperfecto. En cuanto el hombre peca, cae en el pecado y se vuelve como imperfecto. Ya no iba a ser
inmortal, sino que iba a ser mortal. Ya no iba a ser un hombre sano, sino que iba a ser un hombre, ¿cómo? Enfermo. ¿Ah? ¿Verdad? Nacemos y ahí vamos envejeciendo y llega un momento, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo no quiero llegar a tal edad porque yo no quiero ser viejito ni estorbarle a nadie, ¿verdad? Porque llega un momento, hermanos, donde ya tal vez nuestro cuerpo no funciona como quisiéramos que funcione, porque se va desgastando. ¿A consecuencia de qué? Del pecado. Ahora, el problema es, hermanos, que al nosotros ser imperfectos, y ahí es donde quiero centrarme en estos versículos del 45, del 43, 44, 45, es que el problema que nuestra imperfección muchas veces, hermanos, distorsiona nuestra visión de la perfección de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Cuando Jesús, yo no sé cuántos de ustedes se han metido a este versículo y lo han escudriñado, el de sed perfectos como Dios, vuestro Padre es perfecto. ¿Alguno lo ha hecho? Levánteme la mano. ¿Ok? Antes de hoy usted sabía que a usted se le demanda perfección. ¿Ah? ¿Sí? Levánteme la mano, por favor, los que sabían que se le demanda perfección. Ok, bueno. Hay unos que sí sabían, hay unos que no sabían. Bueno, sépase y está notificado que si usted es hijo de Dios, Jesús lo dijo, lo declaró, que tenemos que ser como perfectos. Pero hermana, voy a repetir una palabra que la gente dice, una frase. Nadie es perfecto. Ajá, pero qué raro. Y los cristianos lo dicen, ¿verdad? No hay nadie perfecto, pero qué raro. Me estoy anteponiendo a lo que Jesús está diciendo. O estoy contradiciendo lo que Jesús está diciendo. ¿Qué dice Jesús? Que tenemos que hacer ¿cómo? ¿Por qué no entendemos por qué no podemos entender, hermanos, que nosotros podemos ser perfectos como Dios es perfecto? Pero yo les voy a explicar en qué sentido. ¿Ok? Porque nuestra imperfección, hermanos, distorsiona nuestra visión de la perfección de Dios. Váyase conmigo a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. No, perdón. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Lo voy a leer para ir adelantándonos al mensaje. Dice, verso 16. ¿Lo tenemos? Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Vea las palabras ahí, lo que está diciéndole claramente Dios. ¿A quién? Adán. ¿Ok? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ok. Vámonos ahí a un capítulo adelante. Capítulo 3. Verso 3. O verso, bueno, leemos el verso 1, 2 y 3. Dice, pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, ajá, mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Vea lo que está diciendo la serpiente. ¿Qué le está diciendo a Eva? Ok. Y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo. Dios dijo eso. ¿Qué dijo Dios? Que no comieran. ¿Ok? Para que no muráis. Hermanos, ¿por qué es importante revisar estos versículos? Usted dice que hermana, pero ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con Mateo? Bueno, hermanos, nuestra imperfección distorsiona lo que Dios dice.
Nuestra imperfección distorsiona lo que Dios dice. Cuando la mujer habla con la serpiente, ella le añade el no tocar como algo que Dios había dicho cuando Dios no lo había dicho. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas que nosotros decimos que Dios dijo y Dios no dijo? ¿O no? Hermanos, hay gente que se levanta y dice, Dios me dijo que le dijera y Dios no le dijo nada. ¿Qué cuidado tenemos que decir, hermanos? ¿Qué cuidado tenemos que tener? Dios me dijo que le dijera. En este verso, hermanos, en el verso, vamos a ir de nuevo a Mateo capítulo 5. Verso 45. Se me perdió. No pierda el hilo, hermano, ahí para que usted sepa de lo que estamos hablando. Mateo 5:45. ¿Qué dice Mateo 5:45? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre los justos y los injustos. Verso 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ok, eso lo está diciendo Jesús. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde en la Biblia Dios manda a hacer eso? ¿Ah? 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 En ningún lado. Oísteis que fue dicho. Ok, tenemos que ver contexto. ¿Está bien? Y si usted se equivocó, no, aprendió, ¿no? Ok. En ningún versículo en la Biblia Dios manda a amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros en nuestra imperfección no nos dejamos ser guiados por un Dios perfecto, tergiversamos las palabras de Dios. Levítico 19:18. Vamos rapidito, hermanos, porque me está ganando el tiempo. Y no he llegado donde quiero llegar. Levítico 19:18. Véalo ahí claro, para que vea que no estoy inventando. Dice el Señor, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Entonces, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que amaran al prójimo y odiaran al enemigo? ¿Quién lo dijo, hermanos? No, alguien lo tuvo que haber dicho. Porque Jesús lo dice, ¿no? Alguien lo tuvo que haber dicho. Alguien lo dijo. Si alguien lo oyó, alguien lo dijo, ¿no? Ah, ok. Porque Dios no lo mandó. ¿Qué es esto, hermano? Es posible, hermanos, que los líderes religiosos de Israel se aferraron al concepto de la palabra prójimo, como lo vemos ahí en Levítico. Ahí habla del prójimo, ¿sí o no? ¿Ok? De manera que no debieran amar y respetar a aquellos a quienes no consideraban como sus prójimos, sino que los consideraban como sus enemigos.
Entonces ellos en su razonamiento determinaron que entonces tenían que amar a su prójimo y odiar ¿a quién? Al que no consideraban su prójimo. Y eso lo enseñaron. Y así vivía el pueblo de Israel, ignorando lo que Dios les había dicho en Levítico: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra imperfección, hermanos, muchas veces distorsiona lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios dice. Probablemente estos líderes, hermanos, estaban enseñando que Dios, como odia el mal, eso sí estamos de acuerdo, odiar a las personas que hacen el mal, hermanos, y estos son enemigos de Dios, entonces no hay problema, está justificado. Pero no es así. Y es que somos tan imperfectos, hermanos, por nuestra naturaleza caída, que tendemos a distorsionar la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice, en estudiar el contexto, y más adelante les explico cómo podemos hacer. Aún muchas veces, hermanos, nuestra condición pecaminosa, hermanos, teniendo buenas intenciones, distorsiona lo que Dios dice que hagamos. Ahora, ¿cuál es el estándar perfecto o por qué nos llama o a qué nos llama, Jesús? A ser perfectos como Dios. Si nosotros somos honestos, nosotros no vamos a llegar nunca a ser perfectos al grado de Dios. No vamos a estar nunca completos, nunca nos va a sobrar nada ni nos va a faltar nada. Eso va a llegar, esa perfección va a llegar ¿cuándo, pastora? Cuando seamos arrebatados con el Señor. ¿Ok? Pero se nos demanda ser perfectos como Dios es perfecto. Ahora, ¿quién puede cumplir esto que Jesús está declarando? ¿Ah? ¿Quién puede cumplir vivir en perfección? Levánteme la mano. Nadie. Nadie, dígalo conmigo, nadie. Nadie, dígale que está a su lado, nadie. Pero, ¿cómo siendo yo imperfecto puedo tener relación con un Dios perfecto? Hermana Grace, esa es la pregunta del millón. ¿Ah? ¿Cómo puedo yo, siendo imperfecto, tener una relación con un Dios perfecto? ¿Habrá alguien que pueda cumplir la perfección de Dios? ¿Alguien puede cumplir la perfección de Dios? ¿Ah? Le voy a decir que Adán no pudo, Moisés no pudo, Abraham no pudo, ni siquiera David, hermanos, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pudo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos, gente? Si Dios exige perfección. Si Dios, hermanos, no exige perfección a como es su carácter, entonces estaría rebajando Dios. Dios exige excelencia. Dios exige perfección. Hay un estándar. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos ha hablado del estándar de Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios? La excelencia, hermanos. Ese es el estándar de Dios. La perfección, la excelencia. Solo aquel que pueda cumplir con el estándar de perfección puede acercarse a Él. Pero
Pero la realidad, hermanos, es que somos imperfectos. Pero yo le voy a decir a alguien que sí lo pudo cumplir. ¿Sabe quién pudo cumplir el estándar demandado por Dios de perfección? Jesucristo, hermanos. Jesucristo siendo 100% hombre. Ah, no, pero Él es hijo de Dios. Dice la gente, ¿verdad? 100% hombre. 100% Dios. Yo no sé si usted le da gloria a Dios por eso, hermanos. Ninguno de nosotros somos aptos, ni siquiera, hermanos, un poquito para estar delante de la presencia de un Dios perfecto. Pero, hermanos, es ahí donde Dios propicia un plan, siendo el perfecto para poder llegar al hombre imperfecto. Y ese plan, ¿sabe cómo se llama? El plan de la salvación, por el cual Jesucristo, hermanos, dando su vida en la cruz del Calvario y resucitando, nos hace, hermanos, perfectos en Él. ¿Y cómo, hermanos, llego yo a la perfección? ¿Cómo llego yo a la perfección? Me están tocando la alarma ya. Bueno, si es el Señor que ya venga entonces. Jesucristo en la cruz del Calvario y su obra nos capacita, hermanos, para ser perfectos. Este es el estándar de perfección, Jesucristo y su obra. ¿Y cómo llego yo a ser perfecto, hermanos? Recibiendo a Cristo, creyendo en Él. Eso me capacita para ser perfecto. Verso 44. Pero, ¿cómo puedo decir yo que soy perfecto? ¿O cómo se evidencia? Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Cómo se evidencia que usted y yo somos perfectos? Verso 44. Jesús hablando dice, pero yo os digo, ¿se acuerdan? En el verso anterior, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo les digo, estándar de perfección, amad a vuestros enemigos. Pregunto y no me conteste, ¿usted ama a su enemigo? Ese silencio asumo que es porque les dije que no me respondieran, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Ahí, hermanos, está el estándar de perfección. La perfección en Dios no es que usted no va a pecar. Ojo, no es que nosotros llevamos una vida práctica de pecado. Dice la palabra que todos hemos pecado, ¿sí o no? Lo que hacemos es que no llevamos una vida práctica de pecado. Pecamos, sí, pero en el momento, hermanos, nos arrepentimos de ese pecado y nos apartamos de él. ¿Ok? Esa es la diferencia. La vida de perfección, hermanos, no es una vida donde usted no va a fallar, sino es una vida que va a reflejar el carácter de Cristo. Esa es la perfección que tiene que ver con Dios y el creyente. Pregunto, analicemos. ¿Tiene que ver la perfección de Dios conmigo como creyente? ¿Estoy aplicando lo que Jesús declara en el verso 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hay aquí personas que tienen enemigos? Levántame la mano. Nadie tiene enemigos. Wow. ¿Qué cargas? Hay gente aquí que
Hay hermanos aquí o hay personas aquí y ustedes saben que los aborrecen. ¿Ah? Sí, claro que sí. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el estándar de perfección que Dios está diciendo que yo tengo que vivir a través de Jesucristo? ¿Ah? ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? ¿Cómo puedo mostrar que vivo esa vida de perfección? Bueno, como dice Jesús, amando a mis enemigos, a los que me hacen daño. Pero hermanos, eso yo no lo logro por mis propias fuerzas. Hay algo que se llama y que hemos dejado de lado, lo que se llaman los ejercicios de disciplina espiritual. Pregunto, ¿cuántas veces o cuánto tiempo le dedica usted a la palabra en el día a día, a la escritura? No a leer un versiculillo, perdón, no lo estoy usando en términos despectivos. No es leer un versículo, nada más. ¿Cuánto tiempo al día dedica usted para escudriñar la palabra? Bueno, pregunto, aquí, ok. Todos los que le dedican al día, todos los días, 30 minutos a la escritura. Levánteme la mano. Ok. Qué alivio. Se levantaron unas manitas. ¿Cuántos le dan tiempo a la escritura 2 veces a la semana? Levánteme la mano. Ok. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿Mm? No, hermanas, que usted no me entiende, yo no tengo tiempo. De lo que usted alimente más su vida, es eso lo que se fortalece. Si usted alimenta más su carne, ¿qué va a pasar? Si usted alimenta más al espíritu, ¿cómo llego yo a ese grado de amar a los enemigos, bendecir al que me maldice, orar por el que habla en contra de mí? Con disciplina espiritual. Si Jesús, siendo Jesús, oraba, ¿por qué yo no oro? Si Jesús, siendo hijo de Dios, sacaba, hermanos, ¿cuántas veces dice ahí? Y Jesús se apartaba, ¿para qué? A orar. ¿Cuánto dedica usted de tiempo para orar? A la semana, al día. Bueno, Señor, gracias por este día. Amén. Por eso tenemos vidas raquíticas, hermano. Por eso no somos perfectos como nuestro Padre, que es perfecto. Por eso cada vez que alguien nos hace un daño, estamos maquinando a ver qué le hacemos nosotros. Y decimos que somos cristianos. ¿Ve cómo no conocemos a Dios? Porque un Dios perfecto, hermanos, no puede tener relación con un imperfecto. Pero por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, su Espíritu Santo me capacita a mí. Pero sabe que hasta eso, decimos que tenemos a Cristo en el corazón, que tenemos al Espíritu Santo, pero ¿sabe cómo lo tenemos? Callado, entristecido. Decía el hermano, escuchaba en la mañana al hermano Tozer predicar acerca de la perfección de Dios y decía que hay lugares, hermanos, hay iglesias donde todo está tan fríamente calculado. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Qué hacemos en el culto? Venimos, oramos, leemos la Biblia, cantamos unas canciones, oímos la palabra y después nos vamos. Tenemos todo tan fríamente calculado, hermanos, que no nos hemos dado cuenta que Dios ya ni está. Porque primeramente estamos buscando las cosas del mundo y si me da tiempo, hermanos, el jueves hay culto, si me da tiempo vengo. Bueno, hermanos, el domingo hay ayuno, si hay tiempo, sí, bueno, si no se me olvidó, hermanos, porque si no desayuné. Bueno, hermanos, vamos a empezar a escudriñar. Vean, hermanos,
Dice la palabra, dice Pablo, ustedes ya debiendo ser maestros, ustedes están tomando leche, ustedes están haciendo berrinches. La iglesia, hermano, lamentablemente, como la gente no está comiendo, segunda llamada, la tercera la vencida. Como estamos enfocados en otras cosas, hermano, como no nos estamos alimentando de la palabra, hermanos, sabe que a veces la iglesia parece un kinder y no una escuela de maestros. Gente con la que uno habla, hermanos, todos los años es lo mismo, la misma cantaleta. No, me voy a separar, me voy a divorciar, voy aquí, voy allá. No dicen, voy a ir a doblar rodillas y voy a pelear la buena batalla. Mi familia me está haciendo esto. Bueno, yo voy a ir a orar para que Dios haga que descienda fuego y se quemen. Amén. No, voy a ir a orar, a clamar por sus almas, porque si se pierden, ¿sabe para dónde van? ¿Y sabe quién pudo evitarlo? Cuando usted les predica la palabra. La conversión y el nacimiento de nuevo no le corresponde a usted, le corresponde al Señor. Pero por nuestra negligencia, por nuestra... Señor, cambia a mi esposo. Ese hombre nunca nos ve orar. Ese hombre nunca nos ve hablar bendición. Solo nos quejamos de todo. Hay un estándar de perfección que debemos de cumplir, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ustedes han oído. Ojo por ojo, diente por diente, el que me las hace, me las paga. Pero yo les voy a decir algo diferente. Yo les voy a decir cuál es la dimensión que ustedes deben de vivir en perfección. Amen a sus enemigos. Oren por los que hablan en contra de ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Eso no lo hacen los mismos pecadores. Eso no lo hace la gente del mundo. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso también los gentiles? El estándar de perfección que Dios demanda es de personas humilladas delante de Él, que le han reconocido, que han recibido su amor por gracia, no por lo que hayamos hecho, porque nada de nosotros, hermanos, proviene, nada que venga de Dios proviene de nosotros o de nuestros actos, sino de su pura y mera y gracia y infinita bondad y gracia. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en el estándar del cielo. Dejando de lado, Señor, todo aquello que nos amarra a esta tierra. Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos obviado tu palabra. Hemos vivido, Señor, como hemos querido. Señor, hemos ignorado quién eres tú y tu perfecta, Señor, y tu perfección, Dios, aquel que demanda también que seamos perfectos y santos como tú, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra voluntad, Señor. Que podamos declarar como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive ni yo, ni mis deseos, ni mis sueños, ni mis pasiones, sino que Cristo es revelado a mi vida y es el que vive en mí. Aquel que siendo justo padeció por los injustos. Aquel que no cometió pecado y Dios lo hizo pecado por nosotros para establecer nuevamente esa línea de perfección para que podamos entrar en comunión con su presencia. Señor, ayúdanos
Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Límpianos, Señor, de nuestras maldades. Para ser, Señor, perfectos como tú, como nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Le damos un aplauso al Señor en esta